Buenas noches, mi nombre es Fabián Furero, soy del curso de Antropología y vamos a adentrarnos en el término cultura desde el punto de vista de la antropología. Para esto hay que iniciar diciendo que lo que nos diferencia de los animales es que el hombre es capaz de producir cultura. Hay una diferencia también marcada entre lo que es cultura y en lo que es sociedad. La cultura es cómo vive un pueblo, cómo habita un territorio y cuáles son las relaciones que tiene, mientras que la sociedad es el agregado de individuos que siguen un mismo modo de vida. Esa pues es la diferencia entre cultura y sociedad. También hay tres términos que son claves para poder describir lo que es la cultura. Tiene que ver con el enculturación, el relativismo cultural y el etnocentrismo. Empecemos por ese último. El etnocentrismo hace parte de cómo una cultura es capaz de criticar a otra. Digamos, hace parte de la unidad crítica de la cultura. El tema del relativismo cultural es como hay culturas distintas pese a tener rasgos comunes, rasgos iguales. Y la inculturación se refiere a ese sello de la cultura y de la sociedad que le permite a una cultura evolucionar siendo la misma cultura y que permite que los abuelos de generación en generación transmitan esos rasgos culturales pues a los jóvenes dentro de una cultura. Adentrémonos un poco en lo que ha sido la cultura para pensadores, para críticos históricos de este tema. Empecemos hablando de Karl Marx, que es conocido pues sus posturas comunistas, pero también es conocido porque une, digamos, esas posturas sociales con el tema de la cultura. Él dice que la cultura hay que entenderla como un producto de las relaciones de producción. Y digamos, el tema de producción pues está muy asociado con todas las teorías críticas que él hace durante, digamos, todo el estudio que hace de la cultura. Para Freud, la cultura pues es un generador de angustia. Digamos que Freud tiene un concepto un poco más clínico de la cultura y eso hace parte de que es el padre del psicoanálisis. Él dice que la cultura produce angustia, produce temores, hace que el hombre tenga sentimientos de culpa, tenga represión, tenga una cantidad de aspectos que son, digamos, de una manera negativos hacia lo que es realmente la cultura. Como les digo, es un poco más hacia el tema clínico y el tema psicológico de la cultura. Taylor, en cambio, pues dice que la cultura la ve como un compendio donde hay arte, donde hay moral, donde hay una cantidad de elementos muy cercanos a lo que es la cultura, costumbres, creencias, todo este tipo de cosas él las unifica en un solo complejo con una cantidad de unidades que es las que yo les digo. Framboise independiza el significado de la cultura a la raza, a la cultura y a la lengua, que pues es un, digamos, un pensamiento moderno y muy antropológico porque incluye a la raza. En el tema, por ejemplo, de Hertz, él hace un tema más semiótico, es más hacia la lengua y hacia el signo como un elemento cultural. Él dice que la cultura es una fuente de sentidos para darle significados a elementos de la vida cotidiana. Digamos, es importante porque coge la semiótica, pero también coge el tema de los aspectos de la vida cotidiana que también hacen parte pues de la cultura. Ahí hay un tema importante que es la diferencia entre cultura y sociedad. La cultura hay que entender que es cómo vive un pueblo y la sociedad como un agregado de individuos. Pero además de eso también está el tema de la concepción simbólica que hay de la cultura y Jiménez pues habla que existen momentos epistemológicos y paradigmáticos en torno a la noción de lo que vemos como cultura. Y está la fase simbólica que le hace Clifford diciendo que la cultura tiene un entramado de significados que el hombre tiene que ir hallando y dice que el objetivo de la antropología es la interpretación de la cultura y encontrar ese sentido
por medio de los significados múltiples que tiene la cultura. Jiménez, que es otro de los autores que hemos venido estudiando, pues dice que la cultura es una organización social. Él se devuelve un poco al tema de la sociedad como tal y dice pues que los sujetos son los que, digamos, forman esquemas para entender su propia cultura. Básicamente estos son los términos y básicamente la línea de tiempo que han marcado varios autores, desde Marx pasando por Freud, acerca del el término de cultura. Algunos lo ven por el lado de la producción, un tema económico, otros ven por el tema clínico, otros por el tema del lenguaje. Es decir, la cultura pues es una apropiación que le da cada persona para decidir de alguna manera quién es dentro de la antropología. Muchísimas gracias.